Bendiciones. Buenas noches, bendiciones, que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Como siempre, es un placer estar aquí para traer el mensaje de la palabra del Señor, como lo hacemos cada domingo a esta hora de la tarde. Sea usted bienvenido a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre, su servidor Johnny Bulnes y mi hermano y compañero, hermano José Quiroz, estamos aquí nuevamente para traer un tema que esperamos que sea de mucha ayuda, que sea un tema en el cual usted pueda reflexionar mucho. Vamos a tocar un tema ahí un poco sensible, pero siempre vamos a hacerlo desde la base bíblica, desde lo que la Escritura dice. Y nuestro tema de hoy va a hacer una pregunta. El título de nuestro estudio tiene una pregunta y dice la pregunta de la siguiente manera: ¿Por qué la ideología de género ataca los principios bíblicos? Esa va a ser la pregunta que vamos a dar desarrollo a lo largo de estos minutos que tenemos para poder hablar de lo que la Biblia dice con respecto a esto y cómo la ideología de género pues ataca a los principios bíblicos establecidos por el Señor. Este tema lo va a desarrollar mi hermano José Quiroz. Entonces, después de esta pequeña introducción, le damos el tiempo a él para que él tenga pues a bien desarrollar los diferentes puntos de este tema que pues nos toca hoy hablar en la fecha de hoy. Así que, hermano, le damos la bienvenida a usted, bendiciones, y esperamos pues que este tema sea de mucha edificación para todos aquellos que nos ven. Buenas noches, hermano Johnny. Buenas noches a cada una de las personas que nos sintonizan a través del programa de televisión, a través de las diferentes plataformas digitales. Pues estamos siempre con la intención de llevar temas que realmente pues sean de sumo interés para el ser humano, para las personas, porque sería sencillo hacer un programa de televisión donde se ponen complacencias musicales, ¿verdad? Entonces decir, bueno, aquí estamos, escríbanos ahí a través del WhatsApp qué alabanza le gustaría que le pusiera. Pues sería sencillo. Pero a nosotros lo que nos compete realmente es poder transmitir el mensaje del Señor directamente desde la palabra del Señor, obviamente, hasta la comodidad de su casa, ¿verdad? Entonces hemos tocado en todo este tiempo temas muy interesantes, pero hoy vamos a tocar un tema muy interesante también, el cual es este que mencionaba el hermano Johnny: ¿por qué la ideología de género ataca los principios divinos? Entonces, número uno, yo pienso de que estamos viviendo en tiempos bastante peligrosos. ¿Por qué? Bueno, miremos lo que dice la Biblia. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, los tiempos en los que nosotros vivimos, esos tiempos que vendrían, que le decía a Timoteo, entonces, los tiempos en los que nosotros vivimos, usted sabe que son tiempos muy peligrosos. Entonces, ¿por qué son tiempos muy peligrosos? Porque hoy en día el pensamiento del ser humano se ha desviado de una manera escalofriante, de una manera desmedida. Entonces, donde el ser humano hoy en día se ha degenerado en gran manera. Y a raíz de esta degeneración ha surgido la dichosa ideología de género, ¿verdad? Entonces, que en sí la ideología de género es aquellas personas que deciden tener una preferencia sexual, pero no solo implica eso, sino que quieren decidir sobre ellos, fuera de su naturaleza que Dios les ha dado, y aparte de eso quieren decidir por encima de los demás.
Muy bien. En primer lugar, ¿por qué ataca la ideología de género los principios divinos? Número uno, porque resulta que Dios solo creó dos géneros. O sea, Dios nunca dentro de su mentalidad dijo, bueno, vamos a crear una ideología de género, aquí va a haber género femenino, género masculino, género medio femenino, género medio masculino, género heterosexual, género género... No, nada que ver con eso. Simplemente creó dos géneros. Entonces, creó al hombre y creó a la mujer, ¿verdad? Entonces, al crear al hombre y al crear a la mujer, únicamente dos géneros. Pero se resulta de que la ideología de género viene y promueve la libertad sexual. Entonces Dios, si bien es cierto, nos ha creado con sentimientos y emociones, y aparte de eso, pues nosotros somos seres inteligentes y capaces de conocer, ¿verdad? Pero no por eso significa de que nosotros vamos a saltarnos la barda. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 26. Que va a decir de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoréese en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren qué interesante. Entonces, es lo que hablábamos al principio, nada más dos géneros. Entonces, la creación que Dios formó, entonces, si bien es cierto, y usted lo va a ver reflejado incluso dentro de la naturaleza, entonces, simplemente dos géneros, el género masculino y el género femenino. Entonces, por eso el versículo viene y dice, varón y hembra los creó. Entonces, si bien es cierto, la sexualidad no se puede obviar de la vida, porque la sexualidad viene y es parte de la vida, entonces, pero resulta que hay razones de creación. Entonces, y los bendijo Dios, dice el versículo 28, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, que Dios creó dos géneros, tanto hombre como mujer, no simplemente por crearlos, sino de que los creó con un propósito como tal. Y el propósito que vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, es el propósito de la procreación, entonces de la reproducción. Entonces, un hombre y una mujer, al tener relaciones sexuales, al convivir juntos, van a procrear hijos. Ahora bien, entonces con todo el respeto que se merecen las personas que tienen su ideología de género diferente, entonces dos hombres no pueden procrear hijos, dos mujeres no pueden procrear hijos. Entonces ve la situación, y hoy en día como la sociedad se ha degenerado y se ha degenerado tanto, entonces de pronto se han conseguido hasta robots o qué sé yo, o dicen, no, yo me considero tal cosa y por lo tanto dice, con tal cosa me voy a casar. Entonces no funciona así, no funciona así. Aunque existan muchos géneros, aunque existan muchas personas que tengan diferente mentalidad hoy en día acerca de los géneros que Dios creó, pues resulta de que Dios al final solo creó dos géneros, el hombre y la mujer, el femenino y el masculino, y uno de los propósitos es de que vinieran y poblaran la tierra, procrearan, ¿verdad? Se reprodujeran. Entonces ese era uno de los propósitos. Ahora, si nosotros nos vamos a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 7, versículo 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer,
y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Entonces, y la lectura continúa ahí, ¿verdad? Entonces, si usted observa los versículos bíblicos, también hay otras causas por las cuales existe el matrimonio. Entonces dice, ¿para qué? Para evitar las fornicaciones. Cada uno, dice, tenga su propia mujer, y cada mujer, dice, tenga su propio marido. Entonces, o sea que el ser humano no es de andarse, si bien es cierto, se creó con el principio de reproducirse, pero no está diciendo la Biblia que se va a reproducir desmedidamente con cuánta persona usted se encuentre en la calle, con cuánta persona usted conozca en la vida, no. Entonces dice, cada uno, dice, tenga su propia mujer, y la mujer, dice, tenga su propio marido. Entonces, de esa manera, dice, se van a evitar las fornicaciones. Entonces, si no fuera así, todo el mundo anduviera fornicando de manera desmedida, ¿verdad? Entonces, una vez que se inicia esto, y menciona ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, que dice que no todos tienen el don de continencia. Entonces, por eso dice, yo quisiera, dice, que todos fueran como yo. O sea, el apóstol Pablo tenía el don de continencia, dice, pero cada uno, dice, tiene su propio don de Dios, dice, unos a la verdad de un modo y otros a la verdad del otro modo. Y va a decir en los siguientes versículos, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Así lo dice la escritura, ¿verdad? Entonces, el matrimonio, uno de los propósitos que tiene, entonces, también es satisfacer el deseo sexual y evitar como tal la fornicación. Entonces viene Dios y regula, controla la sexualidad del ser humano, ¿verdad? Entonces no piensen de que Dios odia el tema para nada, sino que Dios más viene y sabe que el ser humano, si bien es cierto, fue creado para reproducción, pero viene y lo controla y lo regula. ¿A través de qué lo va a regular? A través del matrimonio. Entonces diciendo, cada varón, dice, tenga su propia mujer, y cada mujer, dice, tenga su propio esposo. Y por lo tanto, si usted lee Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ¿verdad? Entonces ve todo lo que conlleva el principio del matrimonio, ¿verdad? Si usted observa en cada uno de los versículos que vamos tocando, ahí no existe la dichosa ideología de género. Entonces que ahí no sale diciendo el hombre, yo quiero ser pájaro, yo quiero ser esto, yo quiero ser árbol, yo quiero ser medio esto, medio mujer, medio hombre. Entonces nada, no existe absolutamente nada de eso. Más bien dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y dice que se unirá a su mujer. Entonces es bien interesante porque de pronto podemos hacer ahí un pequeño intervalo donde poder enfocar este versículo, ¿verdad? Porque muchas veces sucede, hermano Johnny, que resulta que el hombre sí quiere tener mujer, pero no quiere salir de la casa, ¿verdad? El hombre sí quiere tener mujer, pero no quiere dejar al papá y la mamá. Siempre quiere ser el niño ahí, consentido. Siempre quiere estar ahí debajo de la falda de la mamá. Entonces siempre quiere estar agarradito de la mano ahí, ¿verdad? Pero sí tener el beneficio, ¿verdad? De poder tener mujer. Entonces, si una persona se mete a este tipo de cosas, pienso yo que tiene que hacerlo con responsabilidad, ¿verdad? Y más si es una persona cristiana, se mete a este tipo de cosas, dice, el hombre, dice, va a dejar, dice, a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Que por cierto, pues, lo más saludable o lo que está enseñando en cuestión el versículo también es que desde el momento que el hombre decide unirse a una mujer, ahí están formando un núcleo familiar diferente. Y lo que está diciendo la escritura es que el hombre
aquella familia la está dejando, o sea, no, en el buen sentido, ¿verdad? No en el sentido de, ok, se olvidó de la mamá, se olvidó del papá, no. Está dejando aquella familia para formar una nueva familia, que por lo tanto esa es la familia por la cual debe de preocuparse, de enfocarse al 100%, y ahí es donde viene y lo complementa y dice, y se unirá a su mujer, dice, y serán una sola carne. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa, hermano Johnny? Pues, hermano, que lo que usted ha dicho, que por ejemplo, estamos viviendo tiempos difíciles, lo entendemos, tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, precisamente en la carta de Timoteo, dio las características que tienen estos hombres o los hombres de estos tiempos. Si usted se va a dar cuenta, en el versículo que el hermano leyó, precisamente como que el apóstol Pablo estuviera viviendo en nuestros días, porque las características que él enumeró hace 2000 años son tan actuales el día de hoy que nos sorprende de esta manera como el apóstol Pablo pudo describir el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Aparte de eso, el punto, hermano, que yo considero aquí muy importante, es el punto número uno, que la ideología, porque usted puede tener ideologías, hay ideologías de muchos, hay pensamientos, y hay gran cantidad de pensamientos, y usted puede adoptar el que usted quiera, usted es libre de adoptar el pensamiento o la corriente que usted quiera, solo que nosotros consideramos que hay corrientes que atacan los principios que nosotros como cristianos defendemos. Entonces nosotros no tenemos nada contra la corriente, lo que nosotros defendemos son nuestros principios y consideramos que estas ideologías, que ustedes si las tiene, pues ese es su pensamiento, pero ese pensamiento ataca principios que nosotros consideramos bíblicos, eternos, que se generan en Dios y por ende son principios que no fallan, que no tienen ningún fallo, sino que son perfectos, como es el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio primeramente da el sentido a la raza, porque la unión de un hombre y una mujer puede haber reproducción, pueden haber y generar nuevas vidas. Entonces sabemos que dos hombres rompen ese principio porque no pueden reproducirse, las mujeres tampoco pueden reproducirse. Entonces el principio original de Dios del matrimonio, donde un hombre y una mujer se unen para formar una nueva familia, un nuevo núcleo familiar, y ahí vienen los hijos y así por ende toda la descendencia, nosotros vemos que eso se rompe. ¿Qué también se rompe? El principio de fornicación. ¿Por qué? Porque fíjese que precisamente en la Biblia hay ciertos casos y ejemplos que no sé si el hermano más adelante los va a tocar, donde el Señor precisamente habla de que por no tener en cuenta lo que Dios dice, se desviaron de la verdad y cambiaron el uso natural de la mujer y el uso natural del hombre y se fueron contra lo que es contra naturaleza. Entonces, que es contra lo que Dios ha establecido en el principio general de la creación, varón y hembra los creó, rompen ese principio y ese principio trae tanta degeneración que aumenta la fornicación, aumenta el pecado y toda sociedad que se desvía del Señor, se aparta del Señor, se degenera, es una sociedad que está destinada a desaparecer, está destinada al fracaso. Así podemos comprobarlo nosotros a lo largo de la historia. Otro principio del matrimonio es que el principio del matrimonio da el sentido de pertenencia, de unidad, de protección, y todas esas cosas se rompen. Entonces notamos y vemos claramente que estas ideas pues atacan directamente el patrón bíblico o el patrón que Dios ha establecido para la humanidad. Y consideramos nosotros y defendemos claramente la postura de Dios con respecto a que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. No aceptamos, o sea, cualquier otra unión porque la consideramos fuera de la Biblia. Si usted lo quiere hacer, pues ya es su problema. Pero nosotros defendemos el punto bíblico del por qué Dios así lo diseñó. Y sabemos y enseñamos claramente que el diseño de Dios es perfecto. Entonces, por eso esta ideología, o sea, ataca
ataca directamente los principios bíblicos. Y sabemos que siempre es quien está detrás de todos los ataques a la iglesia, de todos los ataques a Dios, de todos los ataques a Cristo, siempre es Satanás. Siempre detrás de esas ideologías, detrás de esas corrientes que hay en el mundo, nosotros vemos que quien está, es Satanás. Así que analícelo, piénselo, que el matrimonio tiene fundamentos y principios hermosos para la humanidad, pero con estas ideologías se rompen esos principios, y nosotros pues no quisiéramos que eso se perdiera. Por eso hablamos desde este lugar y desde este púlpito, desde estos micrófonos, hablamos y defendemos los principios bíblicos que han sido eternos y que tienen su origen en el Señor, y que nosotros creemos que siempre han sido los que han funcionado y son los que seguirán funcionando siempre. ¿Así? Entonces, es bien, como mencionábamos al inicio, este tema es muy interesante, muy bueno. Entonces, porque a través de este tema podemos mencionar muchas cosas, muchos aspectos. Entonces, hablábamos de lo que le estábamos mencionando, pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, es lo que les decía, Dios siempre se interesó en poder aclarar este tema. O sea, el tema que esté viviendo la sociedad hoy en día no es un tema tabú, no es un tema desconocido para Dios, nada que ver, sino todo lo contrario, es un tema que Dios lo aclara a través de las Escrituras, y nuestro deber es ese, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, al Levítico capítulo 18, y comenzamos desde el versículo 6, por así decirlo. Dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, y aquí comienza a decir un montón de cosas. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Observe, o sea, de que si bien es cierto, Dios dio ordenanza de que existen dos géneros, pero esos dos géneros simplemente deben de tener relaciones sexuales entre hombre y mujer, y obviamente dentro del matrimonio. Entonces, y ahí menciona, ¿verdad? Entonces, por eso dice, la desnudez de tu padre, o sea, con tu padre no puedes hacer eso. Con tu madre mucho menos. Y ahí hace énfasis, dice, tu madre dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. O sea, ¿cuál es la mujer de tu padre si no fuera tu madre? Bueno, resulta que es la madrastra. Entonces, con la madrastra, nada que ver. Entonces dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de casa, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, la nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, dice. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque es parienta de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es la mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientes, y eso es maldad. Mire qué interesante. Entonces, si vamos observando, Dios le fue poniendo prohibiciones al pueblo de Israel, prohibiciones que también se aplican hoy en día, pero que lamentablemente el ser humano se ha degenerado tanto que pues resulta de que ahí anda viviendo el hijastro con la madrastra, resulta que ella anda viviendo ahí, imagínese usted. Seguimos, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer.
es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaban antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ya ve por qué la ideología de género viene a contaminar los principios divinos. Porque aquí en Levítico capítulo 18 el Señor da una gran lista de lo que no se debe hacer. Da una gran lista de lo que no se puede hacer. Pero como hoy el mundo está tan corrompido, resulta que la ideología de género, a pesar de que esto lo diga la Escritura, a pesar de que existan estas prohibiciones que menciona específicamente, que dice que son abominación, pues resulta que la ideología de género las cambia y dice, no, es permitido poder hacer esto, es permitido hombre con hombre, es permitido mujer con mujer, es permitido hacer este tipo de cuestiones. Pues la Biblia me está diciendo lo contrario. La palabra del Señor está diciendo lo contrario. Y mucho ojo ahí, porque ahí viene a quedar botado el pensamiento de la ideología de género, que muchas veces la ideología de género se pone a pensar, se pone a decir, yo creo que Dios me comprende. Yo creo que no hay ningún problema si hacemos esto, porque Dios nos comprende, porque Dios es misericordioso. Es que yo nací así, es que yo me crié así, y así Dios me tiene que aceptar. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios lo tiene que aceptar haciendo ese tipo de abominaciones? Dios no lo va a aceptar haciendo ese tipo de abominaciones. Ahora, si hay personas que han cometido cualquier tipo de abominaciones de este tipo, pues si usted se arrepiente, obviamente el Señor le va a perdonar. Si usted se arrepiente y endereza su camino. Ahora, si usted no se arrepiente y quiere vivir de manera perdida, pues ahí no piense de que Dios le va a perdonar. Ahí no piense de que eso es agradable al Señor. Lo leíamos ahorita en los versículos que leíamos. Eso es, dice, abominación, dice. Y hasta mencionaba ahí el versículo, que en pueblos anteriores que participaban de este tipo de cosas, dice de que la tierra los vomitó. Pero ¿qué sucede hoy en día? Bueno, resulta que hoy en día las redes sociales existe eso, en los pueblos existe eso, donde hay hombres que se visten como mujer, que son travestis, que incluso venden su cuerpo, y hay otros hombres que se prestan a ese tipo de cosas, donde hay hombres, ya sea extranjeros o locales, que tienen dinero y le ofrecen dinero a cambio de servicios sexuales, tanto a hombres como a mujeres, a jovencitas como a jovencitos. Entonces, y terminan participando de este tipo de abominaciones. Ese es el tipo de sociedad en que vivimos. Entonces, el tipo de sociedad en que vivimos promueve más bien este tipo de abominaciones. El tipo de sociedad en que vivimos alienta este tipo de abominaciones. Entonces, ¿cuántas veces vemos en las redes sociales, en los canales de televisión, que ahora hasta concursos han hecho ahí de belleza, que ahora hasta modelaje y todo el asunto? Entonces, mire cómo se ha degenerado el mundo. Lamentablemente, esa es la sociedad en la que vivimos. Y como se lo decía el apóstol Pablo a Timoteo,
vienen tiempos peligrosos. Y estos son los tiempos peligrosos en los que vivimos hoy en día. Por eso la ideología de género atenta totalmente contra los principios divinos que el Señor enseña. Hermano John. Es interesante, hermano, porque, mire, primero, pues, como usted lo mencionó, los principios de Levítico siguen actuales en el sentido de que aún las leyes humanas hechas por los hombres prohíben este tipo de relaciones. Ahora bien, lo interesante de esto, hermano, es que, por ejemplo, hay personas que promueven, que tienen esta ideología y apelan al amor de Dios. Nos han dicho, a mí me han dicho varias personas, les he dicho yo, mira, nosotros en la iglesia no odiamos a los homosexuales, ni somos homofóbicos, ni nada de eso. Cualquiera puede llegar a la iglesia, cualquiera puede llegar. Y cualquiera que busque al Señor de corazón y que tenga la intención genuina de arrepentirse y cambiar, el Señor lo recibe y no lo echa fuera. Nosotros tampoco. Pero muchos promueven de que Dios es amor, de que Dios es misericordia, pero no quieren cambiar. O sea, no quieren renunciar a lo que han aprendido, a lo que han adoptado como ideología, como pensamiento, como forma de vivir. Y le diré que, dice el Señor en Efesios 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, en el mundo hay un príncipe que opera, ya sabemos quién es ese príncipe. Este príncipe que opera en el mundo, siguiendo las corrientes del mundo, que promueve las corrientes del mundo, que son contrarias a los principios bíblicos, es Satanás. Entonces, Satanás engaña a las personas para que vivan de esta manera, apelando aún a las escrituras, apelando aún a la misericordia, al amor, a la bondad de Dios, porque también Satanás cita la Biblia. Si usted lee en el relato de Mateo capítulo 4, cuando Satanás tienta al Señor Jesús, Satanás cita la Biblia, solo que la cita de una manera que se volvió una tentación para el Señor Jesús. Satanás se sabe la Biblia y en ese sentido estaba citando mal la escritura. El Señor le corrige eso y le dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Escrito está, escrito está, escrito. Lo vemos entonces que apelan a esto pero no quieren cambiar. Mire, nosotros lo que defendemos es que Dios dice que Él no rechaza a nadie, pero en sus términos. O sea, Dios tiene términos, Dios tiene condiciones, Dios ha puesto, podemos decir, requisitos que todo aquel que se acerca a Él debe cumplirlos. ¿Como qué? Por ejemplo, fe genuina en el Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y aquel que se acerca al Señor tiene que creer que realmente Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, sabemos eso. También el Señor exige la obediencia al Evangelio. También el Señor exige el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente. La palabra griega original indica y señala que el arrepentimiento comienza en la mente, donde usted, desde sus pensamientos, desde su manera de pensar, de ver las cosas, desde ahí usted experimenta un cambio que lo lleva a una nueva vida, a una aspiración diferente de que la que tiene hoy, porque el arrepentimiento es precisamente eso, un cambio de mente, y Dios lo exige. Dios exige el arrepentimiento, Dios exige el bautismo, Dios exige la perseverancia, Dios exige que nosotros pues no volvamos al mundo, que no caigamos de nuestra firmeza, que nos mantengamos firmes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces el Señor dice, ok, yo te amo, yo tengo misericordia, yo soy bondadoso, pero no vas a venir a mí bajo tus términos, como tú quieras, no, tú vas a venir a mí como yo te digo que tienes que acercarte. Y muchas personas con esta ideología se quieren acercar al Señor sin renunciar a esa ideología, sin renunciar o cambiar aquello que el Señor a través de la palabra nos está diciendo que está mal. Entonces el Señor no rechaza a nadie,
pero el Señor quiere que realmente uno se acerque a Él bajo los términos de Él y no bajo los términos humanos, porque muchos apelan y dicen, entonces tú crees que Dios me va a condenar. No, nosotros no condenamos a nadie, ni el hermano Quiroz ni yo tenemos ni la autoridad del poder de condenar a nadie, que el juicio le pertenece al Señor. Solo que nosotros decimos que el Señor tiene ciertos principios que se tienen que respetar si uno se quiere acercar a Él. No es como uno quiere, es como Dios quiere. Es totalmente diferente, el enfoque es totalmente diferente y nosotros apelamos a que las cosas se deben hacer como Dios las exige y no como a nosotros se nos puedan ocurrir. Claro. Entonces, hablábamos que la ideología de género, bueno, ya sabemos cómo está la sociedad, ¿verdad? Pero hablamos que la ideología de género viene a dañar, entonces, muchas cosas, pero sobre todo la ideología de género es esa libertad sexual. Entonces, donde todo se convierte en algo degenerado, dice la ideología de género, o dicen las personas que practican la ideología de género. Es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiera. O sea, como es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Yo puedo acostarme con mujeres, con hombres, con lo que yo quiera, con cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo. Otra frase muy común es decir, es mi vida, déjenme disfrutar de ella a mi manera. Si bien es cierto, actualmente no hay leyes que regulen de manera específica la sexualidad de manera apropiada, porque las leyes que existen hoy en día vienen y son modificables y las modifican a favor, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabemos que unos países permiten de que existan matrimonios entre personas del mismo sexo. Si quiere casar con un electrodoméstico, se casa con un electrodoméstico. Si usted se considera que usted no es un ser humano, sino un animal, pues se considera un animal. Entonces, las leyes en sí hoy en día de la humanidad, entonces, no son tan funcionables en ese aspecto. Es por eso que es mejor regirse bajo la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas de la ideología de género viene a provocar una degradación dentro del ser humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mire lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 27 al 28. Romanos capítulo 1, versículo 27 al 28. Esperamos que usted en su casa esté llevando ahí, ¿verdad?, los apuntes, esté también con la escritura, viendo los versículos que vamos tocando, ya que son muy importantes. Dice así: y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y es el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dos versículos de mucha importancia. Dice que los hombres se encendieron en lascivia, hombres con hombres. Y dice ahí de que dejaron su uso natural. O sea, el versículo lo está especificando. ¿Cuál es el uso natural sexualmente del hombre? La mujer. Ahí lo dice el versículo. O sea, el uso natural del hombre no es con otro hombre, no es con un animal, no es con un objeto, es la mujer. El uso natural es la mujer. Entonces, y dice, los actos que cometieron, dice, son actos totalmente vergonzosos. ¿Cuáles son? Hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Entonces, y menciona ahí el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, para ser muy directo, la ideología de género no tiene en cuenta a Dios. Tiene en cuenta sus propios deseos, tiene en cuenta satisfacer sus propios deseos extraviados, pero no tienen en cuenta a Dios, para nada. Si un hombre y una mujer tienen en cuenta a Dios, van a hacer las cosas con el uso natural que Dios les dio. Hombre con mujer y mujer con hombre. Así de simple. Entonces me llama fuertemente la atención porque realmente solamente una mente enferma puede disfrutar de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, existe lo que es la pederastia, que son relaciones sexuales con niños.
Y sabemos que vivimos en un mundo donde lamentablemente se practica eso. Las relaciones sexuales con niños. Déjeme decirle que eso es abominación ante los ojos de Dios. La necrofilia, relaciones sexuales con cadáveres. Oiga bien, así de lamentable es el mundo en el que usted y yo vivimos hoy en día. Hay personas que tienen relaciones sexuales con cadáveres. Eso se llama necrofilia. Masoquismo es dolor y violencia en el acto sexual. Hay muchas personas que les gusta el masoquismo, ¿verdad? Entonces usted puede imaginarse. Entonces, todo ese tipo de actos y los otros actos que hemos mencionado, todo ese tipo de actos pues resulta que son totalmente abominación delante de los ojos del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20, lo siguiente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al versículo 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero la ideología de género dice, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con él. Es mi vida, no se metan. Déjenme vivir mi vida de manera como yo quiera. Déjenme vivir mi vida locamente. Pero aquí está diciendo otra cosa el versículo. Eso hace la sociedad. La sociedad hace lo que quiere. La persona que no le tiene temor a Dios hace lo que quiere. Ahora una persona que conoce de Dios, mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque ahí está diciendo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice el versículo siguiente que vuestro cuerpo y vuestro espíritu, ¿de quién son? Son de Dios. Ya ve cómo es contraria totalmente la ideología de género a los principios divinos, son totalmente contrarios. Muchas veces se da la situación que hay personas que se van a otros países y terminan, o sea, que aquí vivían de manera decente, pero en otros países vienen y se degeneran, ¿verdad? Entonces, o personas que de repente piensan que descubrieron el fuego ahí. Ay, descubrí la ideología de género y ahora me siento que yo soy esto. He abierto los ojos y me he dado cuenta de que yo soy aquello. Todo eso es abominación delante del Señor. Entonces, todo eso es una relación sexual ilícita. Y las relaciones sexuales ilícitas también incluyen el adulterio. Las relaciones sexuales ilícitas son adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales con familiares cercanos, relaciones sexuales con hombres o mujeres que están casados. Todo eso es abominación. Ahora imagínense que el matrimonio no fuera honrado y que de repente hay personas dentro del matrimonio que están viviendo una vida oculta, donde pues resulta de que están teniendo relaciones sexuales, ya sea con otro hombre, hombre con hombre o mujer con mujer. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:4 que el matrimonio tiene que ser honroso. Honrosos sean en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros los va a juzgar el Señor. Mucho ojo con eso, porque de pronto dicen, hermano Johnny, pero mira, dice que me va a juzgar el Señor, que usted no me debe de juzgar. No es que nosotros no lo estamos juzgando en sí, nosotros lo estamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, desde este momento,
La palabra del Señor lo está juzgando. Desde este momento Dios lo está juzgando. No piense de que allá en el futuro mágicamente la palabra del Señor va a cambiar y todo eso. No, la palabra del Señor lo está juzgando. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el matrimonio no tiene nada de malo. El matrimonio es bueno. Entonces, pero si el matrimonio se vive, como lo dice la Escritura, envejecer al lado de una esposa o de un esposo no es malo. Entonces, no afecta en nada. Entonces, por lo tanto, todo cristiano debe de apartarse de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Dice Hechos 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis. Mire qué peligroso. Johnny. Sí, hermano, es que hay algo bien interesante en la carta de los romanos. Dice, no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó. Hay cierto juicio de parte de Dios, no de parte de nosotros no, pero hay cierto juicio de parte de Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. Mire, en el tiempo que el Señor Jesús caminó entre nosotros, el Señor anduvo haciendo bien, el Señor anduvo sanando, el Señor anduvo predicando el Evangelio, el Señor hizo su misión, cumplió su misión. Y es bien interesante porque dentro del contexto donde el Señor realizó su misión, Él hablaba con muchos líderes judíos, él hablaba con mucha gente que en aquel tiempo tenía autoridad, tenía poder, era parte de algunas de las sectas del judaísmo, o eran saduceos, o eran fariseos, o eran herodianos, o esenios, lo que sea, de las diferentes sectas que había en el judaísmo en aquel tiempo. El Señor habló con ellos. Y era bien interesante porque cuando el Señor hablaba con ellos, muchos de ellos no entendían. Y el Señor dijo algo que me parece sumamente interesante. Dice, citando a Isaías, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen lo que es de Dios, no ven lo que es de Dios. Porque hay un juicio sobre ellos para que teniendo a veces la verdad frente a sus ojos no la puedan ver. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Dios los entregó a que no pudieran ver la verdad. ¿Por qué? Por un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no lo tomaron en cuenta a Él primero. Hay ciertos versículos que hablan sobre aquellos que se pierden y que se apartan de la verdad, que se apartan de la doctrina de Cristo. Dice la Biblia que viene un espíritu engañador, un espíritu de mentira. Viene a estas personas para que crean la mentira. Porque viene como parte del juicio del Señor, que muchos viven, creen, defienden y pelean fuertemente por la mentira. Esa mentira que los tiene cegados y que los tiene, podemos decir, ya condenados a vivir la eternidad separados del Señor, que es la muerte segunda. ¿Qué promovemos nosotros? ¿Qué nos interesa a nosotros? Que la gente proceda al arrepentimiento. Si usted ahorita está en adulterio, arrepiéntase de eso y busque al Señor antes de que sea demasiado tarde, porque la Biblia dice claramente, a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará el Señor. Yo no quiero que a usted le pase eso, mi hermano Quiroz, que usted estuviera delante del Señor. Le diré que estar delante de algún juez humano ha de ser sumamente terrible, ha de ser sumamente, ha de producir mucho miedo. No digamos estar delante del juez del universo. Entonces, todos vamos a estar delante de él. Y cuando usted tenga que entregar sus cuentas, si usted está en adulterio ahorita, usted va a darle cuentas al Señor. Líbrese de eso. Líbrese. O sea, nuestra intención es que usted reflexione. Si usted dice, es que yo estoy equivocado porque a mí me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, usted puede buscar ayuda profesional, donde usted puede ir y hablar y platicar y decir su problema. A mí me pasó esto, tal vez tuve esto y esto, me pasó esto y esto, y ahora tengo este pensamiento o tengo estas sensaciones. Yo quisiera pues volver al principio original, al plan original, al patrón original del Señor. Usted puede buscar ayuda, porque si usted no lo hace, entonces Dios lo juzgará a usted. Bien lo ha dicho el hermano. Nosotros no, si más bien nosotros quisiéramos que usted viniera a la iglesia
No importa la ideología que usted venga a la iglesia y aprenda la ideología de Dios, los principios bíblicos del Señor. Esos principios que son vida para nosotros. La Biblia habla de que los principios del Señor no son malos, sino buenos. Los mandamientos del Señor no son gravosos, sino buenos, útiles para la vida, útiles para el desarrollo integral del ser humano. Cuando usted compra algo, por ejemplo, usted compra un microondas, usted compra una motocicleta, un carro, cualquier cosa que usted compre, trae un manual de instrucciones. Quien creó el aparato, quien creó el artículo, le da un manual de instrucciones de cómo funciona el artículo. Bueno, cuando hablamos de que Dios creó al ser humano, nosotros creemos que el manual de uso del ser humano son los principios bíblicos. La Biblia es como ese manual para el hombre que lo guía, que lo restaura, que si tiene alguna falla le dice qué es lo que tiene que hacer para volver otra vez al diseño original de Dios. Entonces, de esa manera nosotros hacemos un llamado, pedimos a aquellas gentes que tienen este tipo de ideología que se acerquen al Señor, que busquen ayuda y que de esa manera ellas puedan corregir este pensamiento, porque este pensamiento delante del Señor es un pensamiento errado que los va a llevar a la condenación. Es duro lo que nosotros decimos, pero se lo decimos con toda la intención no de causarles un malestar o una molestia, nada de eso, sino con la intención de que puedan buscar al Señor mientras pueda ser allá. Así es. Vamos a cerrar diciendo lo siguiente. Una de las formas como o por qué la ideología de género también ataca los principios divinos es porque la ideología de género viene y promueve el homicidio. ¿Cómo es eso? Bueno, es que la ideología de género, no sé si usted sabía, pero viene y promueve el aborto. Entonces, mire, todo va ligado. Si bien es cierto, la ideología de género promueve la inmoralidad sexual, ¿a causa de qué vienen los embarazos no deseados? A causa de inmoralidad sexual. Entonces vienen los embarazos no deseados, entonces viene la ideología de género y para solucionar el error de los embarazos no deseados, pues resulta que la solución es el aborto. La solución es el asesinato, ¿verdad? Entonces, obviamente el aborto es un asesinato y es pecado ante los ojos de Dios, pero no solamente eso, sino que hoy en día en la sociedad el aborto se ha vuelto un negocio jugoso para muchos. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres gritan en su marcha, abortemos hermanas, abortemos juntas. Entonces, es más, existen fundaciones e instituciones que son pro aborto, entonces que son financiadas por abortar, entonces, y obviamente cobran por los abortos que hacen. Existe este tipo de comercio, existe este tipo de cosas de generar dinero. Entonces, ¿qué hacen? Piensa que con un homicidio se va a aliviar la conciencia, entonces, de haber quedado embarazada de manera ilícita, ¿verdad? Entonces vienen y ahora le ponen otro nombre. Ya no es aborto, ahora se llama interrupción del embarazo. Ya no es aborto, entonces eso es producto de un tumor. Entonces viene la mujer y dice, es mi cuerpo, por lo tanto yo decido, ¿verdad? Entonces, pero lo que realmente tiene en el vientre resulta que es un ser vivo. Entonces, la vida comienza en la fecundación. Entonces, y hay muchos versículos bíblicos que vienen y avalan como tal, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo, no los vamos a leer porque ya se nos ha acabado el tiempo. Entonces, simplemente Jeremías 1:5. Antes que te formas en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que ya había un ser vivo ahí. Antes que se terminase de formar, ya lo había santificado el Señor. Antes que se terminase de formar, ya el Señor ya lo había tomado en cuenta para que fuera profeta a las naciones. Cierro diciendo eso. Es un peligro la ideología de género como tal. Destruye los principios divinos, promueve la libertad sexual, promueve y apoya el homicidio, que es el aborto. Entonces, por lo tanto, estimado hermano e incluso estimada persona que no asiste a la iglesia, no sea partícipe de la ideología de género. Mejor sea partícipe de los principios que dice la Escritura. Sin más que agregar, dejamos a nuestro hermano Johnny con las palabras. Con esta conclusión, pues, hacemos un llamado a la reflexión de todos aquellos hermanos y de todas aquellas personas que nos ven
domingo a domingo. Ha sido un placer haber compartido con ustedes este pensamiento, estos minutos. Esperamos pues que usted pueda considerar seriamente este tema. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos permite estar aquí y hablar de ese tipo de temas. El próximo domingo, si el Señor nos presta vida, traeremos un nuevo tema. Hablaremos de un tema actual, fresco, y que pueda traerle a usted mucho conocimiento y que pueda traer a usted muchas maneras de pensar correctamente para que usted pueda alinearse con los principios bíblicos. Nuestra intención es precisamente esa. Así que damos gracias al Señor, los esperamos en nuestras congregaciones, Barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos, está la Iglesia de Cristo. Ahí usted nos puede visitar el día martes y jueves y domingo. Y en la Colonia Mata, del tanque de agua donde se recolecta el agua, una cuadra hacia abajo, usted puede encontrar la Iglesia de Cristo. Los días miércoles, los días viernes y los días domingos los esperamos a las 6 de la tarde. Esa es la hora en que los días de semana nosotros nos reunimos, y el fin de semana, el domingo, nos reunimos a las 9 de la mañana, tanto aquí en el barrio Santa Marta como en la Colonia Mata. Así que está usted cordialmente invitado a nuestras congregaciones. Ha sido un placer y si el Señor lo permite nos vemos el próximo domingo. Bendiciones a todos. Escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, Hemos presentado Hablemos de Doctrina. Invitación.